Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos vinieron listos para oír palabra de Dios esta mañana? Amén. Yo tengo el privilegio de compartir con ustedes nuevamente. Yo sé que cada domingo siempre tenemos personas nuevas. Los que no me conocen, mi nombre es Will, para servirle. Yo trabajo con los jóvenes, trabajo también aquí en el grupo de alabanza, también le hago trabajos de contabilidad, ayudándole a nuestro hermano pastor. Ahorita nuestro hermano pastor se encuentra en Chicago visitando unas iglesias por ahí. Entonces tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como siempre, quiero empezar con una oración. Así que si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que Él pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, alabar tu nombre y levantar nuestras manos en alabanza a ti, Señor. En esta hora, Señor, nos encontramos, Señor, aquí en tu casa con el único propósito de tener un encuentro contigo, Señor. Y también para ser alimentados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que puedas bendecir nuestras vidas, que puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y, Señor, te pido que me uses como instrumento para compartir tu palabra, que todos, Señor, incluyéndome a mí, Señor, podamos recibir una palabra nueva, Señor, para nuestras vidas. Todas estas cosas, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar esta mañana en el libro de Salmos. Si me acompaña, vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 139, verso 14. Salmo 139, verso 14. Este mes, nuestro hermano Almore nos ha estado compartiendo sobre las dimensiones del Evangelio. Amén. Nos enseñó el principio del Evangelio cuando el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra para compartir ese mensaje. Amén. Vimos cómo el Evangelio también puede restaurar nuestras vidas. Amén. El hermano pastor nos compartió eso, cómo el Evangelio puede restaurar vidas. Y no sé ustedes, hermano, pero no sé cuántos de ustedes han sido restaurados a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sí, hermano. Yo les puedo contar, y los que me conocen por causa de la misericordia de Dios y de su palabra, estuve aquí delante de ustedes compartiéndose de este mensaje, pero no siempre fue así, amén. Como muchos de nosotros, el Señor nos sacó de una vieja manera de vivir y a través de su evangelio nos enseñó la verdad y la realidad de nuestra condición, amén. Eso es lo bonito del evangelio, que puede ser bastantes cosas, no solamente compartir un mensaje, sino que pueda revelar nuestra condición, amén. Y en esta mañana vamos a entrar en otro aspecto, otra dimensión del evangelio. Y si tienen el libro de Salmo, vamos a leer aquí, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas, pero también maravillas que quedaron remarcados en el evangelio del Señor Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver sobre esas maravillas que Él dejó. Y si me acompaña el libro de Juan, capítulo 3, verso 1, vamos a ver cómo uno de los fariseos se acercó al Señor Jesús, porque ya sabemos la historia de los fariseos, que muchos de ellos no les gustaba el mensaje que Jesús estaba compartiendo. No les gustaba cuando Jesús iba y sanaba a personas, no les gustaba cuando Jesús les predicaba a las personas, pero se enojaban. Pero dice que había uno que como que el Señor lo empezó a tocar y él tuvo un poquito de curiosidad y se le acercó a Jesús. Pero interesante, porque ahí dice la palabra que se le acercó de noche. Pero miren lo que dice esta palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, mira, de noche, y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Él reconoció de que Dios estaba con él, con el Hijo de Dios. Amén. Reconoció de que él vino con un propósito. Y fíjese que lo que me gusta, algo que compartió el hermano Balmore hace unas semanas, si se recuerdan, cuando nos introducimos en esta serie, el hermano Balmore dijo algo interesante, que
quedó algo remarcado en mi vida porque tiene mucha verdad y validez. Y es importante recordarnos esta verdad cuando estamos escuchando palabra de diferentes fuentes. Amén. Él dijo, todas las verdades que nosotros conocemos deben de estar escritas en la palabra. Amén. Dice, porque la fe está basada en lo que está escrito en la Biblia. Amén. Nosotros tenemos fe porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos en quién hemos creído porque hemos leído la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí han leído la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí creen en Jesús porque han leído la palabra de Dios? Amén. Recordemos que lo que dice Romanos, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen fe que Dios hizo y sigue siendo maravillas? Amén. Denle un aplauso al Señor este lindo. Fíjense que el hermano Armore también compartió que él, cuando vino a compartir su evangelio, el evangelio de Jesucristo, él remarcó eso, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel entonces habían varios evangelios. Había varios evangelios, significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Y era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Amén. Ellos estaban acostumbrados a oír diferentes clases de evangelio, de religiosidad, tradiciones, leyes, mandamientos. Pero algo tenía Cristo que era diferente a los otros evangelios. Amén. Cuando Él hablaba con autoridad. Y fíjese que cuando Él hablaba y venía a predicar a todos los que le oían, muchas veces no solamente traía palabras, sino que traía milagros. Amén. Cuando Él iba y predicaba a las diferentes personas y perdonaba sus pecados, muchas veces iba acompañado de otra bendición, iba acompañado de un milagro. Amén. Algo que nadie más tenía la capacidad de hacer, solo el Hijo de Dios. Amén. Y esa es otra de las dimensiones que vamos a ver en esta mañana. Eso que el evangelio de Jesucristo manifiesta las maravillas de Dios. Y acordémonos que busqué esa palabra de manifiesta y significa declarar. Y es cierto, el evangelio de Jesucristo declara todas las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo, porque todavía Dios sigue haciendo maravillas. Pero en la escritura quedó remarcado diferentes maravillas que Dios hizo tras la historia. Y fíjese que el concepto de la palabra milagro, ya ves que cuando pensamos en esa palabra milagro, pensamos en algo sobrenatural que ocurre. ¿Amén? Algo que quizás no tiene explicación humana. Y fíjese que ese concepto bíblico de milagro aparecen los términos maravilla, prodigio y señales, que muchas veces esas palabras aparecen juntas en varios versículos de maravillas y señales. Se usan para designar los acontecimientos extraordinarios y actos poderosos que se realizaron en conexión con la obra de la redención. En otras palabras, esos términos de milagro denotan esas ocurrencias que sobrepasan todo entendimiento, que no tienen explicación humana. Un milagro, no sé si alguna vez en sus vidas han experimentado algún milagro. Yo sí, yo he experimentado milagros, he dado diferentes testimonios cuando me ha tocado compartir con ustedes cómo el Señor ha hecho milagros en mi vida. Y es algo que solo Dios puede hacer. Amén. Dice que los milagros del Nuevo Testamento ocupan un lugar central dentro de los textos narrativos, es decir, los evangelios y hechos y en los textos apocalípticos. Pero fíjese que lo interesante de esos milagros que ocurren a través de intermediarios humanos. Dice que muchas veces cuando ocurre un milagro, Dios utiliza a alguien para hacerlo. Y el ejemplo primordial y mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Amén. El intermediario más importante del Nuevo Testamento es Jesús, quien realizó milagros de sanidad, milagros de provisión de alimentos y control de la naturaleza. Amén. Los milagros del Nuevo Testamento muestran el poder de Dios, confirmando o demostrando el mensaje del Evangelio. Y es lo importante, que esos milagros muchas veces iban acompañados de alguna palabra que Él tenía para los oyentes. Amén. Y en esta mañana quiero compartir unas cuantas de esas maravillas de Dios que
están escritas en la palabra. Si me acompañan al libro de Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 1, versos 29 al 31. El Señor Jesús, fíjese que comúnmente cuando Él iba caminando y compartía la palabra y daba las buenas nuevas de la salvación, también fíjese que Él sanaba a mucha gente. Lo hacía, seguramente Jesús hacía esas sanidades por amor, pero misericordia, pero también para mostrar el poder de Dios. Amén. Y fíjense lo que dice la palabra de Marcos, capítulo 1, versos 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mira, hermano, ella estaba con fiebre, no podía hacer nada, estaba en la cama. Y de repente, era un aplauso al Señor y se anima. Estaba seguramente sin poder moverse. Solo se acercó a Jesús, la tomó de la mano y ella se levantó y hasta les empezó a servir. Empezó a hacer oficio, los quehaceres, y empezó a servir a Jesús y a los que estaban aquí alrededor. Dice que Jesús traía un poder que solo venía de Dios. Él iba, compartía su palabra. Su misión era expandir el reino de Dios. Era salvar nuestras vidas, salvar la humanidad. Pero también mientras Él hacía su misión de compartir la palabra, las buenas nuevas, también sanaba a gente, fíjese. Él veía las necesidades de las personas, y muchas veces Él conocía las necesidades antes de que ellos se las revelaran. Y Él venía y extendía su mano y los sanaba. No sé si ustedes alguna vez han experimentado un milagro de Dios que tenga que ver con sanidad. Es algo sobrenatural que no tiene explicación, que muchas veces ni los médicos pueden explicar por qué ocurrió. Solo dicen, no tenemos explicación. Pero nosotros, los que somos creyentes en nuestro Señor Jesús, sabemos la explicación, sabemos que es poder de Dios. Amén. Ahí mismo en Marcos sigue diciendo la palabra que sanaba a mucha gente. Después de que sanó a la suegra de Simón, dice la palabra que seguían trayendo personas, tanto que no cabían todas las personas dentro de la casa, y Él sanaba a las personas que llegaban. Y fíjense que quiero llevarlos a otro ejemplo de una sanidad que es bien interesante, porque sana a alguien que al parecer no es creyente, pero a la vez sí, como que algo como paradójico. Vamos a ver, quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 8, verso 8. Se trata del centurión. La Biblia menciona diferentes centuriones. Este centurión que vino a pedir sanidad por su siervo. Había el centurión que reconoció que después de que Jesús fue crucificado, que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Sabemos del centurión Cornelio. Y fíjese que este centurión quedó remarcado en la palabra por algo interesante. Fíjese, miren, vamos a ver el ejemplo vamos a ver primordialmente el ejemplo de la maravilla de Dios, ese milagro que hizo en el cielo. Mateo capítulo 8, verso 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, hermanos, que yo me quedé estudiando esta palabra anoche y me quedé meditando cómo es eso que Jesús se maravilló de ese centurión, porque era un hombre que no era creyente, no era judío, no conocía de Dios. Él solamente conocía su trabajo, era romano, tenía soldados bajo su mando. Y fíjese que algo interesante, su forma de pensar.
y especialmente cuando tuvo un encuentro de Jesús. Y fíjese que el otro paralelo de esta historia, en el libro de Lucas, habla de que este centurión había oído hablar de Jesús, dice la palabra. Y fíjese que lo interesante es que este centurión conocía su trabajo de soldado, de haz esto y lo hacen. Ya ves que él dice que yo sé que si solo des la palabra, yo sé que va a pasar, porque yo le digo a este, va y hazme esto, y él lo hace. Conocía de órdenes, pero me puse a pensar, pero Jesús no es un soldado para él, no estaba bajo la autoridad de ese centurión. ¿Cómo pues se va a pensar de esa manera? Y luego como que yo le pedí al Señor un poquito de revelación y me puse a pensar de que cosas que solo oyó hablar de Jesús. Oyó que seguramente, quién sabe, todas las cosas que ha de haber oído. Oyó que Jesús sanaba personas. Seguramente oyó de las personas que estaban ciegos y que ahora pueden ver, las personas que estaban cojos y que ahora brincaban, así como cantamos hoy en la mañana, ¿verdad? Cuando pensamos en lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos a cantar, nos ponemos a danzar, amén. Y él ha de haber oído todas esas noticias y dijo, wow, de verdad es alguien que trae poder. Entonces él tenía tanta fe que él ni siquiera tuvo que ver con sus ojos el milagro que iba a hacer Jesús. Él solo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Simplemente di la palabra y yo sé que se va a hacer. Y así como yo le doy la palabra a mis soldados, y yo tengo fe que ellos lo hacen porque están bajo mi autoridad. Pero yo en este caso tengo fe que tú lo vas a hacer. Solamente di la palabra y lo harás. Y así fue. Y Jesús se quedó maravillado, se quedó asombrado, dice la palabra, que no había encontrado en todo Israel tanta fe. Porque fíjese que todos los demás personas que tenían, ¿qué necesitaban para creer? ¿Ve? Ellos querían ver con sus ojos. Muchos de ellos ni siquiera creían hasta que vieran. Solo me recuerda de Tomasito. ¿Se recuerda de Tomás? El apóstol, que él le decía al Señor, Señor, hasta que yo no pase mi mano en tu costado y mi dedo en tus manos, no voy a creer. Fíjese, un apóstol, un discípulo, uno que seguía a Jesús todos los días durante esos 3 años de su ministerio, y todavía tenía el valor de pedirle semejante cosa a Jesús, como que le faltaba la fe. Y este hombre converso, un hombre romano, tenía más fe, diría yo, déjame pensar, como dice nuestro hermano Álvarez, que tenía más fe que Tomás. Digo, Señor, solo di la palabra, yo sé que se va a hacer así. Y así fue. El Señor sanó a su siervo, amén. Y esto quedó confirmado. Esta historia, este otro recuento de otra maravilla de Dios quedó escrito en la palabra, para que nosotros, lo que oyéramos, fuéramos así como dijo Jesús: bienaventurados los que, aunque no hayan visto, creen. Amén. ¿Cuántos creen en esta mañana en el poder de Dios? ¿Cuántos creen? Amén. Ese es uno de los milagros que decía Jesús, uno de los tipos de milagros. Sanidades. Vamos a ir al siguiente. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 14, verso 19. Dice que Jesús también cuando compartía su palabra sanaba personas, ¿verdad? Y fíjese que uno de los otros milagros que él hacía eran milagros de provisión. Dice que ya ves que Jesús, cuando iba y predicaba su palabra, cubría las necesidades de las personas. Pero a veces el Señor Jesús era tan bueno, fíjese, que hasta cubría sus necesidades de su hambre, de su alimento. Les daba de comer a veces. Dice que bueno era Dios, que a veces les daba de comer. No solamente saciaba sus almas y sus espíritus con alimentos espirituales, sino que también saciaba sus estomaguitos con comida. Mire lo que dice en Mateo capítulo 14, verso 19. Dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 12 peces, los dos peces, levantó los ojos al cielo y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos,
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén, hermano. Todos hemos oído de esta historia, pero esta historia es un recordatorio, otro ejemplo de las maravillas de Dios. Y fíjese que me puse a pensar ayer, estudiando la palabra, que como que ustedes saben que el Señor Jesús dijo que yo vine a cumplir la palabra. Amén. Pero yo veo interesante que Jesús hacía o hizo todos los milagros que Dios Padre hacía en el Antiguo Testamento. Fíjese que si usted busca, porque me puse a buscar ahí, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero solo ahí búsquelo en su tiempo. Amén. Pero hay ejemplos de cómo el Señor multiplicaba los alimentos. Hay ejemplos cuando el Señor sanaba personas. Hay ejemplos de cuando el Señor resucitaba personas. Y seguramente cuando controlaba la naturaleza. ¿Qué pasó cuando el Señor Dios iba con Moisés? Abrió el mar rojo. Amén. Y qué interesante que el Señor Jesús vino y no solamente daba palabras, sino que también hacía milagros, hacía maravillas. Amén. Aquí multiplicó lo que había. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, verso 7. Aquí vemos otro ejemplo de cuando Jesús fue a una boda y no había suficiente vino, y todos sabemos esa historia, ¿verdad? Y lo interesante es que Jesús todavía no había empezado su ministerio, y hasta le dijo a su mamá: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué pides de mí? Pero él, déjame pensar, seguramente él, para honrar a su madre, hizo este milagro. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 2, verso 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miren, hermanos, él había convertido el agua en vino. Amén. Otro ejemplo de los milagros de Dios. Vamos a ver otra clase de milagros sobrenaturales. Quiero verlos a Mateo capítulo 14, verso 25 y 27. Todos sabemos la historia de cuando Jesús caminaba sobre las aguas. Amén. Y no me puse a leer esta palabra y noté algo distinto que no había visto anteriormente, porque Jesús hacía varios milagros en frente de todas las multitudes. Sanaba personas, multiplicó el pan y los peces, y habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Habían bastantes personas, tenían muchos testigos. Pero fíjese que lo siguiente, noté que solo lo hizo en frente de sus discípulos, solo en frente de los que estaban más cercanos a él en aquel entonces. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense que qué interesante que solo permitió que los discípulos vieran eso, y lo hizo también con un propósito. No solamente para que quedara escrito en su palabra, pero era para que ellos creyeran. Amén. Muchas veces el Señor acompaña ese mensaje de salvación con un milagro también para que podamos creer, para que podamos creer en Él. Amén. Y fíjese que a veces nos falta la fe, y es algo difícil que tenemos que lidiar, porque si siguen leyendo más adelante, Pedro como que se animó y dijo: Señor, mándame que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que Pedro fue y tomó ese primer paso y empezó a caminar sobre las aguas. Y dice la palabra que
cuando vio el viento y vio todo el movimiento de las olas, como que se asustó. Quitó su mirada del Señor Jesús y se empezó a hundir. Y vino el Señor y lo sacó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es algo que yo siempre tengo que estar recordándome. ¿Por qué dudas? Así como David, ¿verdad? Bendice, oh alma mía, de Jehová. Amén. Él se recordaba, él se autoamonestaba. Y a veces yo me digo a mí mismo, ¿por qué dudas? Y a veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, ¿por qué dudas? Hay que tener fe. Si tenemos aquí escrito la palabra de Dios, tenemos aquí escrito toda la historia de nuestro Señor Jesús, todas las maravillas que Él hacía, y también vemos que hay poder de Dios en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué dudamos? Es algo que deberíamos de estar constantemente tenerlo en nuestra mente, de no dudar de nuestro Dios. Porque ¿cuántos tienen fe en nuestro Señor Jesús? Levanten la mano los que tienen fe en Dios. Amén. Qué bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Marcos 4:39. Marcos 4:39. Aquí es otro ejemplo. Jesús iba con sus discípulos, iba en la barca y empezó a llover, empezó la tormenta y Jesús iba, ¿cómo? Dormido. Él iba noqueado, dormido, bien tranquilo, no sentía nada. Y no fue hasta que los discípulos empezaron a dar voces, que Señor, sálvanos, que perecemos, que se levantó, ¿verdad? Y aquí el libro de Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí está esa palabra clave. ¿No tienen fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Amén? Él mostró su poder sobre la naturaleza. Amén. Ahí está escrito en la palabra cómo el Señor Jesús hacía otro milagro, otra maravilla por el poder de Dios. Amén. Y esto quedó escrito para que nosotros, los que leyéramos esta palabra o los que oyéramos esta palabra, creyéramos. Amén. Porque fíjense, hermanos, no se olviden eso. No se olviden que Jesús dijo que bienaventurados somos por creer sin ver. Amén. Ellos tuvieron esa bendición de tener a Jesús a su lado, de hacer todos esos milagros. Y fíjense qué interesante que aún teniendo a Jesús a la par, aún viendo todos los milagros que Jesús hacía, aún teniendo esos dos milagros que Jesús hizo solamente enfrente de sus discípulos, todavía les faltaba la fe, hermanos. Y nosotros tenemos esa dicha de poder creer sin ver todas esas cosas. Solo, no sé usted, pero yo leo esto y yo me quedo maravillado, así como dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo que leímos al principio: estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Dice: y te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Amén. Estamos aquí porque sabemos que las maravillas de Dios son grandes. Amén. Estamos aquí porque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Si estábamos aquí cantando cuando pienso lo mucho que hizo por mí, es porque nosotros pensamos, recordamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y no va a cesar hasta ahí, sino que a saber que cuántas otras cosas Dios va a hacer por nosotros hasta que Él regrese. Amén. Siempre debemos de tener esa fe, esa esperanza. Amén, hermanos. Vamos a seguir viendo otra clase de milagro que Él hacía. Quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó
cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mire, hermano, ahí hizo otra clase de milagro. Vimos que él sanaba personas, ¿verdad? Que él multiplicaba los alimentos, que él hacía milagros y mostrando su poder sobre la naturaleza. Y ahora vemos otra clase de milagro que ahí la gente no tenía duda, no cabía duda de que era poder de Dios, que levantaba un muerto. Ahí dice que llevaban un muerto y allá iba ya para enterrarlo, iban en camino para enterrarlo. Y dice la palabra que Jesús se acercó y se conmovió por la madre del joven que había muerto y hizo ese milagro de levantarlo. Amén, hermanos. Levantar un muerto. ¿Quién lo hace? Solo Dios. Y fíjese que vamos a ver otro ejemplo de ese clase de milagro, de una resurrección. Y fíjese que lo estuve leyendo detenidamente y fíjese que al parecer, comparado a los otros milagros que hizo, fue un milagro que fue distinto porque se ve el corazón de Dios, se ve el corazón de Jesús, cómo se conmovía por quien recibía el milagro. Y era cuando levantó a Lázaro. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Se falleció Lázaro y mandaron a llamarlo, que estaba enfermo Lázaro, su amiga Lázaro, y Jesús, ¿qué decidió? Él tuvo la oportunidad de ir en el momento, pero no fue. Y los discípulos le decían: ¿por qué no vas en el momento? Digo: no te preocupes, si no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Amén. Entonces ellos quizás pensaban de que él simplemente iba a estar dormido, mas no entendían de que él iba a morir, que Jesús iba a levantarlo. Y vamos a leerlo, si me acompañan, al libro de Juan, capítulo 11, verso 42 en adelante. Y fíjese que iba caminando con los discípulos y iba en esa dirección para ir a levantar a Lázaro. Y fíjese que los discípulos lo seguían cuestionando y él les decía: me alegro porque no estuviera ahí, para que ustedes crean. Dice en el versículo 15 de Juan, dice que para que ustedes puedan creer. Amén. Porque otra vez los discípulos como que no creían. Iba, ¿verdad? Y sabemos que las hermanas de Lázaro eran Marta y María. María era la que había quebrado el frasco del abrazo, ¿verdad? Que lo estaba ungiendo. Y fíjese que ellas dos estaban muy cercanas a Jesús, también Lázaro. Y mira lo que dice aquí el libro de Juan, capítulo 11, verso 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creen que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Este es otro milagro que Jesús dijo que
hizo que lo conmovió bastante, porque unos versículos antes dice la palabra que Jesús lloró. Su corazón se conmovió por los sentimientos que estaban sintiendo las hermanas de Lázaro y todos los que estaban alrededor. Dice que unos pocos versículos antes que María se le había acercado y le dijo: Señor Jesús, si tan solo estuvieras aquí, tú lo pudiste haber salvado. Y Jesús vio cómo ella estaba llorando y cómo los demás que estaban a su alrededor, familiares y amigos, estaban llorando. Y ahí fue cuando Jesús se conmovió y él hizo ese milagro. Pero fíjese que Jesús lo hizo más para que todos creyeran, porque él pudo haber llegado y Lázaro hubiera sido otra persona que hubiera sido sanado, pero no, hizo otro milagro aún más allá. Era de levantarlo de la muerte, y dice era para gloria de Dios, porque ahí varias veces remarca de que lo que él estaba haciendo era para glorificar a Dios, era para honra y gloria de Dios. Todos los milagros que Jesús hacía, las sanidades, de multiplicar el pan, de mover, a controlar la naturaleza, de levantar los muertos, todo eso es para honra y gloria de Dios. Amén. Todos los milagros que Jesús y Dios ha hecho en tu vida, en nuestras vidas, todo es para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Para que veamos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, es que hace esos milagros. Amén. Y no sé ustedes, pero no sé cuántos necesitan un milagro. Amén. Todos necesitamos un milagro de parte de Dios. Y todos estos ejemplos que acabamos de ver en la Biblia quedaron escritas también para que declaren y manifiesten las maravillas de Dios, pero también para que nosotros creyéramos. Amén. Jesús lo hizo en frente de sus discípulos y de las multitudes para que creyeran y para que su fama se expandieran, para que se pudiera expandir el reino de Dios. Pero quedó escrito específicamente para nosotros, para que creyéramos, hermanos, para que tengamos fe, para que tengamos esa fe y esperanza que Dios, así como hizo esos milagros en la Biblia, sigue siendo esos milagros hasta el día de hoy. Así como cantamos en esta mañana, sabemos que Él lo hará otra vez. Todo lo que Él ha hecho para nosotros lo va a volver a hacer. Amén, hermanos. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ir aterrizando ya en Romanos capítulo 15, verso 19. Romanos 15, 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y es, hermanos, que el Evangelio de Cristo vino a mostrarnos las maravillas de Dios, vino a mostrar las maravillas de Dios al mundo. Y hoy en la iglesia, igual que como Pablo hacían hacía esos señales y maravillas auxiliados por el Espíritu Santo, también al día de hoy se siguen viendo esas cosas. Amén. Dios puede hacer un milagro en tu vida si estás necesitado. Simplemente tenemos que creer en Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia. Sabemos que en tus santas escrituras, Señor, en ese evangelio que tú viniste a dejar a nosotros, Señor, fue dejado con un propósito. Fue dejado para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, para manifestar las maravillas que tú hiciste, Señor. También está para restaurar nuestras vidas, para que todo aquel que cree en tu nombre pueda ser salvo. Así que, Señor, en esta mañana queremos darte a ti la honra y la gloria, queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que esas maravillas que hiciste en la Biblia, todas esas grandes maravillas no solamente fueron parte de la historia, sino que siguen ahora vigente, que hoy en día puedes hacer un milagro para nosotros, puedes hacer milagros para todo aquel que está necesitado y todo aquel que cree en tu nombre.
Señor, yo bendigo tu pueblo en esta mañana. Que todo aquel que está necesitado en esta mañana pueda recibir algo nuevo de parte de ti. Queremos darte a ti la honra y la gloria, Padre Santo, primeramente, Señor. Creemos en tu nombre, Señor, que tú puedes hacer un milagro para nosotros. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, iglesia, lo puedes decir con toda tu voz. Milagroso, mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más, dígale al Señor, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cuando Jesús iba sobre las aguas, los discípulos al principio se asustaron y Él les dijo: tened ánimo,
yo soy, no temáis. A veces nosotros cuando estamos en ese aprieto, en esa situación difícil, a veces nos entra temor, pero queremos tener fe, así como Pedro, ¿verdad? Que Pedro tuvo fe y se dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro tomó esos pasos de fe, así como nosotros a veces hacemos esos pasos. Pero a medida de que Pedro iba caminando, vio que el viento se empezó a mover, que las aguas se empezaron a mover, y él, en medio de esa turbulencia, quitó su mirada de Jesús y se empezó a hundirse. Y él empezó a dar tantas voces diciendo: Señor, sálvame. Dice la palabra que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, a veces tomamos esos pasos de fe con la mirada hacia Jesús, pero a veces por las dificultades, por las situaciones, quitamos nuestra mirada del Señor Jesús, y esos vientos, esas olas de dificultad y tribulación se empiezan a mover, y a veces ponemos nuestra mirada en la dificultad y no de Jesús, y es cuando empezamos a dudar, a hundirnos. Pero yo vengo a decirles en esta mañana que no quitemos nuestra mirada de Jesús. Hay que poner nuestra mirada en Jesús, especialmente cuando las olas se mueven, cuando el viento se empieza a mover fuerte. Es cuando hay que poner nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él va a extender su mano, nos va a sacar de ese hoyo de desesperación y nos va a salvar y va a hacer el milagro que estamos esperando. En el nombre de Jesús, hay que levantar nuestras manos, extender nuestras manos hacia Dios. Él es justo y fiel para salvarnos. En nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Solo tú puedes hacer el milagro, Dios. Solo tú, oh Dios, puedes hacer ese milagro que estamos esperando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está. Vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Sabemos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios. Dios se está moviendo en esta tarde. Dios se está moviendo en esta tarde. Cumples promesas, luz. No pongas tu mirada en el viento y ni las olas. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Señor, en esta tarde queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor. En tu santo evangelio quedaron escritas todas las maravillas que hiciste tras la historia, todas las sanidades, todas las resurrecciones, Padre, todos esos milagros que hiciste, Señor. Pero sabemos y tenemos esa certeza, Señor, esa fe, que lo sigues haciendo hasta hoy en día. Sigues haciendo esos milagros, Padre. Así que, Señor, yo bendigo a este pueblo, Padre, los que han venido en esta tarde a oír palabra, a recibir de tu presencia.
Bendícelos, Señor. Cubra toda necesidad, Señor. Todos los que están necesitados de un milagro, Padre. Creemos en ti, Padre. Creemos en tu nombre. Solo en ti hay poder de Dios, Padre. Te damos gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor Jesús, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.